Viva Jesús, chicos de la promo 59. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema del Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento importante en el orden artístico, cultural y científico que provocó el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. La palabra Renacimiento significa volver a nacer y se aplica al movimiento intelectual que tanta influencia tuvo en el sistema de vida, en las artes y en las ciencias en los siglos XV y XVI. La principal característica del Renacimiento fue el humanismo, o también el antropocentrismo, donde por primera vez el hombre pasó a ser el centro de todo. Algunas de las características del Renacimiento son búsqueda de nuevos conocimientos, revalorización de la estética grecorromana, el hombre como eje de la historia de la humanidad, valorización de la ciencia y la razón, la ética, el optimismo, el apoyo económico a los artistas y el crecimiento de la burguesía. El arte de este periodo representaba la realidad en esculturas de desnudos y pinturas paisajistas. Algunos artistas y obras del Renacimiento son las siguientes. Tenemos el retrato de Elisa Gherardini, esposa de Francesco de Giocondo, más conocida como la Mona Lisa, que es una obra del italiano Leonardo da Vinci. Tenemos la escultura del rey David, que es un personaje bíblico en el que se menciona al enfrentarse con el gigante Goliat. Es una escultura hecha en mármol. Lo que se pretende acá es resaltar la belleza del cuerpo humano y fue creada por Miguel Ángel entre los años 1501 y 1504. Otra de las obras de Miguel Ángel es la bóveda de la Capilla Sixtina, que está ubicada en la Ciudad del Vaticano en Roma. Fue pintada en 1508 y 1512 y es una de las obras pictóricas más complejas de toda la historia del arte, encargada por el Papa Julio II. En la época del Renacimiento se dan dos movimientos importantes. Uno de ellos fue la Reforma, se le conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma, al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a cabo un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación del protestantismo. Las causas que motivaron el movimiento de la Reforma son las siguientes: los abusos cometidos por la Iglesia Católica y un cambio en la visión del mundo, fruto del pensamiento renacentista. La Iglesia Católica poseía mucho poder político, lo que en aquella época no debía suceder. Estaban en fase de transición del sistema feudal. ¿Se recuerdan cuando vimos lo que es el feudalismo? Que la Iglesia tenía mucho poder económico, a monarquías nacionales, lo que generó un descontento de la nobleza alemana con el poder político de la Iglesia Católica. Y otra de las causas es la centralización del poder en manos del Papa, así como la concentración de tierras. Es decir, el Papa tenía poder tanto político como dueño de tierras. Y el movimiento de la Reforma generó lo que es la Contrarreforma, que es la reacción de la Iglesia Católica ante el avance de la Reforma Protestante, movimiento de renovación de la Iglesia Católica bajo la protección de la monarquía española. Los objetivos de este movimiento era defender la pureza del catolicismo y los bienes de la nobleza, reajustar los principios católicos a la realidad. Las causas religiosas de la Contrarreforma: tenemos que la Iglesia se encontraba en un profundo estado de decadencia y de crisis. La riqueza material de esta época hizo que se produjera corrupción y relajación de las costumbres por parte del clero. Las causas intelectuales: la difusión de la Biblia puso al alcance de todos la palabra de Dios, lo cual fue generando un clima crítico con respecto a los dogmas y la organización de la Iglesia.
Y las causas políticas económicas. Durante la Edad Media se produjeron conflictos entre papas y gobernantes, las cuales fueron evidencia del resentimiento que sentían los reyes frente al poder de los papas. Les dejo también la siguiente información que les puede servir para realizar las actividades de la página 88. Tenemos algunas características de la Reforma y la Contrarreforma. En la Reforma nace el luteranismo en Alemania, se funda el calvinismo y la Iglesia anglicana, y Martín Lutero critica los defectos de la Iglesia católica. Esta información también la tienen ustedes en las páginas 86 y 87 de su libro. En la Contrarreforma se crean los seminarios para la formación del clero, surge la comunidad de San Ignacio de Loyola y el Papa Pablo III convoca el Concilio de Trento. Este concilio lo que pretendía era unir a los cristianos y dialogar sobre los aspectos que estaban en discusión con la separación de los protestantes. Cualquier duda, no duden en escribirme al correo que les anoté en la guía. Estoy para servirles y recemos para que nos veamos pronto.